Este programa del Instituto Bíblico Radial es para mí un gozo poder estar ocupando este espacio y poder llegar hasta la intimidad de su hogar, en su trabajo, en su oficina, en el taller, a través de su celular, en donde usted esté y hasta donde nuestra señal esté llegando. Pues les bendecimos en el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. Bendito sea el Señor. Estamos prestos ya para darle la enseñanza de esta mañana, no sin antes comunicarles que primeramente el Señor la próxima semana para todos los amigos, los hermanos y todas aquellas personas que sintonizan esta radio, pues estaremos, el pastor Peña, su servidor, el pastor Elías Paniagua, estaremos agradeciéndoles el apoyo que ustedes han brindado a las instalaciones de Manantial de Vida Radio por el recién saqueo o robo que ha sido objeto esta radio, pero que bendito sea Dios por el apoyo de cada uno de ustedes, pues se ha ido recuperando. Tenemos aparatos ya aquí donde pues ya estamos transmitiendo, bendito sea Dios. Quizás falte alguna cosita aún todavía, pero ya hemos avanzado, gracias al Señor, ¿verdad? A través del apoyo, a través de la ofrenda, de la ayuda de cada uno de ustedes que tan amablemente han ayudado a esta radio, y si usted desea seguirlo haciendo, pues todavía, ¿verdad?, estamos en la posibilidad de poder recibir su ofrenda, su ayuda, para continuar mejorando la señal, los aparatos de esta radio que, pues, gente sin temor de Dios se han llevado de este lugar. Así que le esperamos el próximo viernes, pero no mañana, sino de aquí a 8 días, de mañana en 8 días, estaremos agradeciéndole a ustedes con la presencia del pastor Peña y del apóstol Paniagua. Estaremos aquí bendiciendo el nombre del Señor y bendiciéndoles a ustedes, agradeciéndoles el apoyo que usted ha dado a esta radio. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, vamos a seguir hablando, vamos a orar en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, bendito Rey. Agradecemos tus benditas, Señor, misericordias a nuestras vidas, el poder estar aquí, Señor, tu pueblo, poder estar escuchando, los amigos que nos sintonizan y llevar, Señor mío, una enseñanza más acerca de tu palabra, esa enseñanza que a través de la Biblia nos guía, nos da el conocimiento de tu palabra para que no estemos en oscuridad espiritual, sino caminemos, Padre mío, bendiciendo tu santo y precioso nombre. A ti la gloria por siempre, maravilloso Rey. Gracias en el nombre de Jesús. Bien, estuvimos el día de ayer hablando acerca de la iglesia, su organización y ordenanzas. Hablamos de más o menos de los 3 tipos de gobierno. Primero, la forma episcopal, que reconoce un obispo o dirigente eclesiástico. También el otro tipo de gobierno de forma representativa, que reconoce la autoridad de representantes debidamente designados por iglesias locales. Y el otro tipo de gobierno, que es una iglesia congregacional, ¿sí?, en donde la congregación al de gobierno es aquella que pone la autoridad en la congregación local. Y de ella hablamos acerca de obispos, de ancianos, de pastores. Y bueno, hoy la iglesia, muchas congregaciones en su forma de gobierno, en su forma de organización, pues hay departamentos, ¿verdad?, donde hay liderazgo de damas, de varones, de jóvenes, escuela dominical, evangelismo. Y la iglesia se ha equipado de mejor manera, delegando responsabilidades
¿verdad?, a líderes capaces de poder hacerlo para que tenga un mejor desempeño en esta tierra y su misión sea alcanzada, la de preparar, la de predicar, la de enseñar, hacer discípulos, ¿verdad?, a todas las naciones y llevándoles al conocimiento de la palabra del Señor. Y bueno, en esta bendita mañana vamos a ver también que en este estudio estamos viendo lo del tema de las ordenanzas, ¿sí? De las ordenanzas. La mayor parte de las iglesias evangélicas reconocen solamente dos ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Las excepciones las constituyen ciertos cuerpos eclesiásticos que entre las ordenanzas incluyen el lavamiento de los pies, que en la forma que Cristo lavó los pies a sus discípulos, ¿sí? Y bueno, acá encontramos en San Juan capítulo 13, versículo 1 al 20, dice la Escritura: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús su hora había llegado para que pasase de este mundo el Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y entonces vemos acá que, bueno, también en algunas congregaciones incluyen también el lavatorio de pies, el lavado de pies. Pero en cuanto a las dos ordenanzas más reconocidas en cuanto al pueblo evangélico, vamos a ver que pues esto de alguna manera se ha tergiversado, se ha pues de alguna manera torcida las escrituras en cuanto a otras cosas. Por ejemplo, el catolicismo romano, la ortodoxia oriental y algunas denominaciones utilizan el término sacramento para referirse a una señal o rito que resulta en el otorgamiento de la gracia de Dios al individuo. Típicamente, bueno, dentro del catolicismo romano ellos manejan 7 sacramentos en la Iglesia Católica, que son el bautismo, la confirmación, la Sagrada Comunión, la confesión, el matrimonio, las santas órdenes y la administración de los santos óleos. Según la Iglesia Católica, existen 7 sacramentos y fueron instituidos por Cristo y dados a la Iglesia para administrarlos. Dicen que son necesarios para la salvación, que los sacramentos son los vehículos de la gracia que transmiten. Eso es lo que la Iglesia Católica dice. Ahora, la Biblia, por el contrario, nos dice que esa gracia no es dada mediante símbolos externos y que ningún ritual es necesario para la salvación. La gracia es gratis, pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, dice la Escritura, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, ¿sí?, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, a diferencia, ¿verdad?, nosotros, la Iglesia Evangélica, bíblicamente encontramos en la palabra de Dios las dos ordenanzas que Dios ha dado a la Iglesia, que es el bautismo y la Santa Cena. Entonces, solamente estas dos ordenanzas son universalmente reconocidos. En cuanto a la ordenanza del bautismo con agua,
se ha visto sujeta a incontables controversias durante la historia de la iglesia y ha traído como resultado importantes divisiones en la iglesia en general. Y esto tiene que ver en ciertas cosas. Si la cuestión del modo del bautismo primero es por inmersión o si puede administrarse válidamente por aspersión o por rociamiento, ¿sí? Encontramos que pues ahora en la iglesia católica se bautizan niños y pues a través de rociamiento, ¿sí? Rociarle agua en su cabecita. Y vamos a ver algunos puntos acerca de cómo hay controversias, se ha tergiversado esta práctica, este mandamiento del Señor acerca del bautismo, porque estamos hablando de ordenanzas y encontramos en la Escritura las únicas dos ordenanzas que son, el bautismo y la Santa Cena. Y repito, en algunos casos, en algunas congregaciones, pues también dan el lavatorio de pies, aunque universalmente casi esto de las ordenanzas, solamente el bautismo y la Santa Cena son reconocidos más aún en el pueblo evangélico. Repito, la Iglesia Católica, para ellos existen siete sacramentos, que son el bautismo, la confirmación, la Sagrada Comunión, la confesión, el matrimonio, las santas órdenes y la administración de los santos óleos, que, bueno, pues no encontramos acerca de ello, no encontramos algo que diga la Escritura, más que acerca del bautismo y de la Santa Cena. Y vamos a ver en esta mañana si el bautismo es por aspersión, es por rociamiento o es por inmersión. Estaba leyendo en una ocasión un libro donde una pareja de pastores llegaron a una casa. La familia de esa casa se convirtió, el hombre y la esposa, y inmediatamente decidieron ellos bautizarlos y los llevaron a la regadera de la casa, de esa casa, y ahí pues los bautizaron, ¿verdad? Así prácticamente los bautizaron. Y entonces vamos a ver cuál es el modelo para bautizar, cómo es bíblicamente esto para bautizar, ¿sí? Entonces, primero quiero decirle que en la predicación y enseñanza de los apóstoles vimos que el bautismo es esencial para la salvación y para llegar a ser discípulos de Cristo, pero quiero decirle también que el perdón de pecados viene primeramente o viene esencialmente a través de aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Por gracia somos salvos. Cuando leíamos en clases pasadas que en su primer predicación de Pedro, el apóstol, la gente fue compungida, fue tocada, fue hecha consciente de que son pecadores y que la única forma de poder llegar a Cristo, la única forma de poder romper con esa ligadura del diablo se llama Jesucristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿sí? Entonces, de esa manera, entonces ya el creyente procede a bautizarse en agua, ¿sí? Entonces, vamos a ver en esta mañana que de qué forma la Biblia nos habla acerca del bautismo en agua. No se pueden bautizar niños, no se deben bautizar niños, ¿sí? ¿Por qué no se bautizan niños? Bueno, porque encontramos en la Escritura la palabra de Dios
nos dice, ahí donde yo le mencionaba algo acerca del libro de los Hechos, capítulo 2, ¿sí? Y versículo 36, ahí vemos al apóstol Pedro predicando un mensaje, el primer mensaje en el día de Pentecostés, donde la escritura dice que se convirtieron como 3,000 personas. Y ahí, hablando el apóstol Pedro, le dice a esta gente: sepa pues ciertísimamente, en el versículo 36 del capítulo 2 del libro de los Hechos, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Sí? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Primero, sí, el ser humano tiene que estar consciente de que es pecador, tiene que ser compungido, tiene que ser tocado, tiene que ser consciente de que es un pecador. Un niño no sabe qué es pecado. Ha venido, sí, con la naturaleza pecaminosa de Adán, pero un niño no sabe qué es pecado. Incluso la escritura nos enseña donde en una ocasión dicen los niños venían al Señor y los discípulos no permitían que llegasen al Señor, y el Señor les dijo: dejad a los niños venir a mí, porque el reino de los cielos es de ellos. Entonces, un niño no debe bautizarse porque no es bíblico. Ahora, también vamos a ver algunas cosas, el por qué, cómo se realiza el bautismo, y de esa manera, por qué es que no es bíblico el bautismo de niños. Usted que me escucha en esta mañana y que de alguna manera ha permitido eso, bueno, yo fui bautizado de esa manera por mis padres, sí, me llevaron de esa manera, pero una vez conociendo la palabra de Dios, bueno, a mis hijos ya no han sido bautizados de esa forma porque no es bíblico. Encontramos también en la escritura, en la palabra de Dios, en Romanos capítulo 10 y versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sí? Entonces, para ser salvo se tiene que creer, se tiene que confesar, creer en el corazón que Dios le levantó a Jesús de los muertos, y entonces somos salvos. Para llegar al bautismo, primero la persona tiene que reconocer que es pecadora y tiene que venir a Jesucristo el Señor y reconocerle a Él como su único y suficiente Salvador. De esa manera entonces podrá proceder al bautismo. Un niño no se puede arrepentir, no tiene de qué, no puede confesar porque no sabe hablar, un bebé, y bueno, pues no puede participar del bautismo y no es válido, ¿sí? Al igual también que no es válido por aspersión, ¿sí? Aspersión o rociamiento no es válido. Entonces, vamos a ver algunas cositas para que podamos entender cómo se desarrolla el bautismo en agua. Mire, una lectura cuidadosa de la Biblia nos va a revelar cómo fueron los primeros creyentes bautizados por la iglesia primitiva. Es un poco amplio esto, podremos ver cómo Juan bautizó, ¿verdad?, en el Jordán, y le decía a las personas: generación de víboras, quien enseñó a huir de la ira venidera. Y entonces Juan empezó a bautizar, ¿sí?, en ciertas partes de Judea, y es ahí donde empezamos a ver el bautismo. Posteriormente, la Biblia nos enseña en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo cómo
cómo Jesús, el Señor, es bautizado. Dice la Escritura de la siguiente manera, cuando Jesús es bautizado. Lo encontramos en los Evangelios, y una porción de esto lo encontramos también, bendito sea Dios, en el libro de San Lucas, capítulo 3 y versículo 21. Dice que aconteció que cuando el pueblo se bautizaba y también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Pero vamos a ver cómo se da ese bautismo. Primero, en la Biblia encontramos que para que el bautismo se lleve a cabo, dice que la ordenanza del bautismo requiere agua. Y le voy a llevar al libro de los Hechos, capítulo 8 y versículo 36. Y ahí habla acerca de Felipe, el evangelista, y el etíope, que pues él leía el pasaje, ¿verdad? Él leía el pasaje acerca de Jesús, acerca de Isaías, y el versículo 29 del capítulo 8 de este libro de los Hechos dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías, y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? ¿Para qué? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo al eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la Escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces, en uno de los primeros puntos que tenemos en el bautismo en agua, es que la ordenanza del bautismo requiere agua. En esto estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué cantidad de agua quiere? ¿De qué forma el nuevo creyente es bautizado? Dice en el libro de San Juan, capítulo 3:23, voy a darles lectura. En el libro de San Juan, capítulo, bendito sea Dios, capítulo 3:23 del libro de San Juan, dice lo siguiente. Le voy a leer del 22. Después de esto, dice, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Juan también bautizaba, dice la Escritura, en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Entonces, el primer punto que estamos viendo aquí acerca de la ordenanza es que para empezar, el bautismo en agua se daba, o el bautismo del creyente se daba que primero se necesitaba agua, se requiere agua. El etíope dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahora, en esta porción de la Biblia, en San Juan 3:23, encontramos que la Escritura dice que Juan bautizaba en un lugar, ¿sí?, en Enón junto a Salim, porque allí había muchas aguas. Entonces,
para bautizar se necesita mucha agua. Tercer punto, acerca del bautismo, que el bautismo requiere un oficiante y un candidato. En el libro de los Hechos, vamos a regresar a donde estábamos hablando de Felipe, capítulo 8 y versículo 38, ahí encontramos que dice que y mandó, dice el versículo 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí estamos viendo de que el eunuco se va a bautizar porque creía él que Jesús era el Hijo de Dios y ahora iba a proceder a la obediencia del bautismo en agua. Y aquí encontramos el versículo 38 y dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Oficiante y candidato bajaron al agua y ahí Felipe le bautizó. Entonces, repito, primero que la ordenanza requiere agua, que la ordenanza en el bautismo requiere mucha agua y que en el bautismo se requiere un oficiante y un candidato. Vuelvo a repetir que en el libro de Hechos nos habla y nos dice que en el libro de Hechos capítulo 2 habla y dice que la gente que escuchó el mensaje fueron compungidos, fueron tocados, reconocieron que eran pecadores, reconocieron que ellos sin Cristo no había salvación, reconocieron sus pecados delante de los apóstoles, delante del Señor, y por eso Pedro les dice, bautícense cada uno de vosotros. Luego encontramos también, como leí Romanos 10:9, en que si confesamos, ¿verdad?, con nuestros labios que Dios le levantó de los muertos a Jesucristo el Señor, entonces somos salvos. Somos salvos. Entonces ahí estamos encontrando que no se da, no es bíblico el bautismo de niños porque un niño no puede confesar, un niño no está consciente de pecado, un bebé, porque normalmente son bebés los que se bautizan, no están conscientes de pecado. Ellos no saben nada, entonces aquellos que son compungidos son aquellos que vienen a bautizarse. Normalmente, sí, muchas congregaciones empiezan a bautizar a los creyentes pues a la edad de 13, 14, 15 años, cuando ellos ya están conscientes de pecado, cuando ellos ya entienden qué cosa es el pecado, qué cosa hay, ¿verdad?, en sus vidas, y que la única forma de poder ser salvos, primero, es aceptar a Jesucristo de Nazaret y después ir al bautismo en agua. Entonces, repito, la ordenanza del bautismo requiere agua, que el bautismo requiere mucha agua y que el bautismo requiere un oficiante y un candidato. Ahora, lo cuarto, en Colosenses capítulo 2 y versículo 12, encontramos lo siguiente que voy a darle lectura. Colosenses capítulo 2 y versículo 12. Dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, el bautismo requiere una sepultura en agua. La persona que va a bautizarse llega a un lugar, normalmente un río, bueno, algunos utilizan bautisterios, les llaman, dentro de su congregación, muchos más acudimos a un lugar, a un río, muchos lo han hecho en el mar, bueno, y el bautismo se da cuando el
el oficiante y el candidato llegan, entran al agua juntos y quiero especificar que el bautismo significa muerte, sepultura y resurrección. Repito, muerte, sepultura y resurrección. Un creyente, cuando se va a bautizar, viene, nosotros le llamamos así, conforme a la Escritura, viene muerto al mundo. Sí, ha muerto al mundo. Al aceptar a Jesucristo como su Señor, ha salido de la potestad de las tinieblas y ahora está en luz. Ahora reconoce a Jesús como su único y suficiente Salvador. Entonces ha pasado él de muerte a vida, de la muerte espiritual ha pasado a vida eterna, pero ahora está muerto al mundo. Entonces un creyente que se va a bautizar viene muerto al mundo. Ahora ya no le sirve al mundo, ahora le sirve a Jesucristo. Y cuando está en el agua, ¿sí? Hemos enseñado esto a través de las enseñanzas de bautismo y hemos dicho que la fórmula del bautismo es bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí hay otra cosa, ¿verdad? Que se da, sí, que muchas, pues, otras denominaciones toman lo del apóstol Pedro cuando fueron compungidos de corazón y el apóstol dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, y ahora toman que solamente en el nombre de Cristo hay que bautizar, pero bueno, en ese momento que el apóstol Pedro estaba diciendo esto, no en ese instante los estaba bautizando, les estaba diciendo que deberían obedecer a Jesús para bautizarse en el nombre del Padre, porque en Mateo 28:19 ahí está la fórmula del bautismo que Jesucristo el Señor mismo le dijo a sus discípulos acerca de cómo debería ser el bautismo en cuanto a la fórmula, en cuanto a la palabra, ¿verdad? Que cómo habría de hacerse. Y ahí en Mateo encontramos esta porción de la Escritura que nos dice lo siguiente, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo se da a través de esto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estando candidato y oficiante en el agua, vamos a decir en un río, el candidato está ahí puesto, el oficiante está, y el oficiante menciona la fórmula del bautismo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sumerge, ¿verdad? Es por inmersión el bautismo, sumerge al creyente en el agua, y cuando esto sucede, está significando lo que dice acá en Colosenses 2:12, que hemos leído, y ello nos indica sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder que Dios le levantó de los muertos. Así que ese viejo hombre es sepultado, ¿sí? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el punto 5 es que el bautismo requiere de un ascenso del agua. En el libro de Mateo, capítulo 3, vamos a encontrar en el mismo bautizo de nuestro Señor Jesucristo, vamos a encontrar cómo Jesús ascendió del agua. En el versículo 13 del capítulo 3 dice lo siguiente: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua.
subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Jesús aquí en su bautismo nos enseña que dice que él subió luego del agua. Esto nos indica que Jesús fue bautizado por inmersión. Por inmersión. Jesús fue inmerso, sumergido, ¿verdad?, en el agua, y después se levantó del agua, y cuando él salió, entonces la Escritura dice que los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Esta acción de subir luego del agua, de levantarse después de haber sido inmerso, sumergido en el agua, significa resucitar para una nueva vida. Entonces, por eso vemos que el bautismo significa muerte, sepultura y resurrección. Que en ningún momento se da la enseñanza en la Escritura que deba ser por rociamiento o por aspersión. El bautismo en agua es por inmersión. En Romanos, en el libro de los Romanos, capítulo 6, versículos 3 al 4, dice lo siguiente. Voy a darle lectura. Romanos 6, 3 y 4 dice lo siguiente: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, es un paso muy importante el bautismo en agua. Es algo importantísimo porque la Escritura nos enseña que somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, muertos al mundo, pero vivos para Cristo. Bendito sea el Señor. Y el versículo 5 del mismo capítulo de Romanos dice: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, en el bautismo somos sepultados con él. ¿Sí? ¿Qué acción? La inmersión, la aspersión o el rociamiento es una sepultura, una semejanza de su muerte, una semejanza de su resurrección. Bueno, la aspersión no lo es, el rociamiento no lo es, sino solamente la inmersión. Repito, esto se da cuando el bautizado llega con el oficiante a un lugar, normalmente un río, sumergimos al candidato en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Significa que este hombre viene muerto al mundo, esta mujer viene muerto al mundo, ha reconocido a Jesucristo como su Salvador, ha reconocido que había vivido en pecado, fuera de la ley de Dios, viene muerto al mundo, vivo para Dios, claro, es sumergido en el agua, significa sepultura, y cuando se levanta del agua significa resurrección, para vivir una vida nueva, una vida nueva. ¿Sí? El bautismo infantil no es una práctica bíblica. Un infante no puede poner su fe en Cristo. ¿Sí? Un infante no puede hacer una decisión consciente de obedecer a Jesús. Un infante no puede entender lo que simboliza el bautismo en agua. La Biblia no registra a ningún infante siendo bautizado.
el bautismo infantil fue el origen de los métodos bautismales de rociar o verter agua, ya que era imprudente y peligroso sumergir totalmente a un infante en el agua. Así que el método del bautismo infantil está en discordancia con la Biblia. ¿Cómo puede ilustrar la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo el acto de rociar o verter un poco de agua? Muchos cristianos que practican el bautismo infantil, bueno, entre comillas, ¿verdad? Cristianos, lo hacen creyendo que este es el equivalente a la circuncisión en un nuevo pacto. Desde el punto de vista, así como la circuncisión unía a un hebreo a los dos pactos abrahámico y mosaico, así el bautismo une a la persona al Nuevo Testamento de la salvación a través de Jesucristo. Este razonamiento es antibíblico. En el Nuevo Testamento en ninguna parte vincula el bautismo con la circuncisión. Asimismo, en ninguna parte del Nuevo Testamento se describe el bautismo como un signo del nuevo pacto. Es la fe en Jesucristo lo que permite que una persona se una a las bendiciones del nuevo pacto. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, amados, pues a través de la Escritura encontramos de que el bautismo es por inmersión. Amados, que ustedes me escuchan esta mañana, amigos radioescuchas, es un error, es falta de conocimiento de la Biblia el poder pues bautizar infantes o a personas mayores por rociamiento. La Biblia no lo enseña. La única forma de poder bautizar en esta ordenanza es por inmersión, ¿sí? Por inmersión. Ahora, ya casi el tiempo se nos agota, nos faltó una ordenanza todavía, esperemos vamos a verlo mañana. ¿Debe un creyente rebautizarse si de alguna manera cayó de la gracia o cambió de congregación? Bueno, si fuiste bautizado de la manera correcta, no hay necesidad, porque es un solo bautismo, ¿verdad? Un solo Dios, un solo Padre. Y si fuiste bautizado de la manera correcta por inmersión y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues no hay necesidad. Solo tendrás que reconciliarte con el Señor de verdad para que vuelvas a esa comunión íntima con el Señor, ¿sí? El bautismo genuino se necesita solamente una vez en la vida o en la vida de una persona. Una vez que una persona ha sido bautizada, según la totalidad de las instrucciones escriturales, no tiene la necesidad de repetir el proceso, ¿sí? El proceso del bautismo en agua, ¿sí? Ha sido, un día conoció a Jesús, es una nueva persona, ha sido bautizado, una nueva criatura, ha sido bautizada en agua y bueno, de alguna manera peca delante de Dios y se retira, por así decirlo, de la iglesia, de la congregación, regresa y se fue bautizado de la manera como la Biblia lo enseña, no tiene ninguna necesidad de volverse a bautizar, porque ya ha sido bautizado conforme la Escritura así lo dice. Aquellos que fueron bautizados de niños, bíblicamente no están bautizados. Aquellos que por rociamiento, ¿sí? O por aspersión también han sido bautizados, pues bíblicamente no están bautizados. Repito, a mí me llevaron a bautizar de niño, ¿sí? Y pues más tarde, muchos años más tarde, casi tenía la edad de 30 años cuando conocí a Jesús el Señor, por gracia y misericordia de Él. Y
me enseñaron la escritura, me enseñaron la Biblia, me dijeron qué significaba el bautismo, qué cosa era. Y bueno, obedecimos su palabra, aceptamos a Jesucristo primeramente como nuestro único y suficiente Salvador. Y pues, bendito sea Dios, después solamente, pues estando sin Cristo, una de mis hijas sí la llevé a bautizar a la iglesia tradicional, la iglesia católica, pero a las siguientes, a mi otra hija y a mi hijo, pues ya ellos ya no se bautizaron de esa manera porque es antibíblico. Mi hija, la mayor, pues ya está bautizada en agua conforme a las escrituras. Mi hija, la de en medio, de igual manera. Y pues mi hijo, pues está a punto ya de bautizarse, ¿sí? Y a los dos últimos, pues ya éramos creyentes, ya no tuvimos la necesidad de ir o ya no creíamos en ese tipo de bautismo que hoy normalmente se da y que mucha gente cree. Le invitamos a que usted vaya, escudriñe, lea la escritura y encuentre usted que el bautismo de niños no es bíblico, no tiene ningún sentido, no tiene ningún significado, y encontramos que en la Biblia, ¿sí?, se da el bautismo verdadero por inmersión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Faltó un tema acerca de una ordenanza acerca de la Santa Cena. Y bueno, creo que mañana vamos a hacer el espacio, un poquito espacio para estar con el pastor Peña y poder tratar este punto que nos hizo falta en esta mañana. Bendiciones a su vida, el tiempo se nos ha agotado. La gracia del Señor le acompañe siempre, la paz de Cristo quede con usted. Se despide de usted el pastor Víctor Manuel Hernández Zárate. Gracias, hasta la próxima, y le repito, de mañana en 8 días estaremos aquí de 10 de la mañana a más o menos hasta las 12 del día, dándole gracias a usted por el apoyo que ha dado a la radio, por su ofrenda generosa que ha dado a la radio para poder obtener, para poder comprar esos aparatos que gente sin escrúpulos, gente sin temor de Dios han saqueado esta radio, y que gracias al Señor, gracias a usted que nos ha favorecido con sus ofrendas, con su amor al Señor, con su amor a la obra, pues se ha ido recuperando todos aquellos aparatos que pues saquearon de esta radio. Así que de mañana en 8 días estará el pastor Peña, el apóstol Elías Paniagua y su servidor, dándole gracias por esas bendiciones que usted ha hecho llegar a esta radio, y le invitamos, si usted puede seguir haciéndolo, a quien no lo haya hecho todavía, hágalo en el nombre del Señor y será bendecido. Es para una causa, predicar el evangelio a toda criatura. Así que bendiciones, le bendecimos en el nombre del Señor. A Dios sea la gloria y nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima.